La semana pasada insertamos esta recomendación de visionar la película de 2014 de Miguel Bardem, Prin, el asesinato de la calle del Turco. Si no han tenido ocasión de verla en estos días, repetimos la oportunidad de que puedan hacerlo ahora. El reinado de Amadeo I. Al desembarcar Amadeo I en Cartagena el 30 de diciembre de 1870, le esperaba la noticia del asesinato de Prim. Al llegar a Madrid, el público le recibió con frialdad. Era tremendamente impopular. Tenía enfrente a los republicanos, los carlistas y a los isabelino-alfonsinos. Para despertar sentimientos a favor, se desplazó a Logroño para visitar al anciano Espartero, que a la sazón tenía 77 años, y lo nombró príncipe de Vergara. El núcleo principal de la clase dirigente seguían siendo los progresistas y los radicales, pero a la muerte de Prim se dividieron. Por una parte, los radicales con Ruiz Zorrilla y los progresistas históricos con Sagasta. Los restos de la Unión Liberal giraban en torno al general Serrano. El gobierno provisional reunió a progresistas, unionistas y demócratas. En marzo de 1871 se celebraron elecciones generales controladas por Romero Robledo en el Ministerio de la Gobernación. Los amadeístas obtienen 237 diputados, los carlistas 68, los republicanos 48, los unionistas 10 y los alfonsinos 2 escaños. Hubo una fuerte abstención. Se inició un nuevo periodo de inestabilidad con la sucesión de 5 gobiernos. El primero, presidido por Ruiz Zorrilla, que se enfrenta a Sagasta. El segundo, gobierno presidido por Malcampo, a la hechura de Sagasta. El tercero, presidido por Sagasta, que disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones en abril de 1872. Estas elecciones ponen de manifiesto un descenso de los amadaístas, aunque siguen teniendo la mayoría con 211 diputados. Sagasta debe enfrentarse a la tercera guerra carlista. El cuarto gobierno está presidido por Serrano, que pide a Amadeo la disolución de las Cortes, que no la acepta, y Serrano dimite. El quinto gobierno, presidido de nuevo por Ruiz Zorrilla, convoca nuevamente elecciones y siguen perdiendo terreno los amadeístas y los republicanos alcanzan 87 escaños. En este clima se combate contra los independentistas cubanos y contra los carlistas. Hay también rebeliones republicanas en Galicia y Andalucía. Ruiz Zorrilla propone disolver el cuerpo de artillería. Amadeo no da su consentimiento. Entonces Rivero provoca una votación en las Cortes a favor del gobierno el 7 de febrero de 1873. Así fuerza el choque entre las Cortes y el rey. Amadeo firma al día siguiente el decreto de disolución del cuerpo de artillería y anuncia simultáneamente su propósito de abdicar. No quiso Amadeo aceptar el ofrecimiento del general Concha y los artilleros de dar un golpe de estado. A las 13:30 horas del 11 de febrero de 1873 entregaba el acta de abdicación y se retiraba a la embajada de Italia sin esperar respuesta. Inmediatamente, el Congreso y el Senado, reunidos conjunta y anticonstitucionalmente en Asamblea Nacional, asumieron el poder supremo y soberano de la nación. Así fue como unas Cortes monárquicas se dispusieron a proclamar la primera República Española. Breve y conciso, este vídeo del canal Pintaellus en YouTube, de poco más de 5 minutos de duración, a base de fragmentos de la serie Memoria de España de Radio Televisión Española, ofrece un excelente resumen
del reinado de Amadeo. Aconsejamos su visualización. Primera República Española, de febrero de 1873 a diciembre de 1874. La proclamación de la Primera República el 11 de febrero de 1873 fue una transición ordenada y pacífica del poder, efectuada por las instituciones constitucionales vigentes, pero al margen de la legalidad constitucional. La proclamación se efectuó por 258 votos a favor y 32 en contra. La heterogeneidad de las fuerzas republicanas se concreta en distintos modelos republicanos: indefinido, federal, social, cantonal y la República del Orden. En 11 meses, la República tuvo 4 presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Los gobiernos republicanos emprendieron una serie de reformas radicales. Veamos cuáles fueron. Suspensión del impuesto de consumos. La abolición de este impuesto, reclamada por las clases más populares, agravó el déficit de Hacienda. Eliminación de las quintas. De nuevo una medida popular que propició el debilitamiento del Estado republicano frente a la insurrección carlista. Reducción de la edad de voto a los 21 años. Separación de la Iglesia y el Estado. Este dejó de subvencionar a la Iglesia. Reglamentación del trabajo infantil. Prohibición de emplear niños de menos de 10 años en fábricas y minas. Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Proyecto constitucional para instaurar una república federal. El aspecto más novedoso era la estructura del Estado. Se establecía que la nación española estaba compuesta por 17 estados, entre ellos Cuba, y declaraba que el poder emanaba de 3 niveles: municipios, estados regionales y estado federal. Los estados regionales tendrían autonomía económica, administrativa y política, compatible con la existencia de la nación, y elaborarían sus propias constituciones, también compatible con la del Estado federal. El proyecto planteaba por primera vez en el liberalismo español un Estado no centralista y recogía tradiciones regionalistas que están en el futuro de las futuras propuestas nacionalistas, especie de comunidades autónomas. Todas estas medidas tuvieron enfrente a la alta burguesía, a los terratenientes, a los altos mandos del ejército y a la jerarquía católica. En esta situación, la República Española se enfrenta a un cuádruple desafío. Tiene por una parte la Primera Guerra Civil Carlista. Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro, encabezó una nueva insurrección carlista. Aprovechando el caos general, los carlistas llegaron a establecer un gobierno en Estella, Navarra. Segundo, las sublevaciones cantonales. Los republicanos federales más extremistas se lanzaron a proclamar cantones, pequeños estados regionales cuasi independientes en Valencia, Murcia y Andalucía, Sevilla, Utrera, Cádiz, Tarifa, Algeciras, Málaga, Granada, Bailén, sublevándose contra el gobierno republicano de Madrid. El ejército consiguió reprimir la insurrección por la fuerza. La resistencia en el cantón de Cartagena, el último en caer, le convirtió en un símbolo de este movimiento en el que las ideas republicano-federales y anarquistas se entremezclaron. Ya lo hemos comentado, en tercer lugar, la Guerra de los 10 años de Cuba, iniciada en 1868, llamada la Guerra Larga. Y nos encontramos, en cuarto lugar, con las conspiraciones militares alfonsinas entre los mandos del ejército
se fue imponiendo la idea de la vuelta de los Borbones en la figura del hijo de Isabel II, futuro Alfonso XII. Pronto empezaron las conspiraciones para realizar un pronunciamiento militar que derrocara la República. La República del año 74, que no es la misma del 73, con el golpe de Estado de Pavía y que se inicia el camino de la restauración borbónica. El 4 de enero de 1874, el general Pavía encabezó un golpe militar. Las Cortes republicanas fueron disueltas y se estableció un gobierno presidido por el general Serrano que suspendió la Constitución y los derechos y libertades. El régimen republicano se mantuvo nominalmente un año más, aunque la dictadura de Serrano fue un simple paso previo a la restauración de los Borbones que planeaban los alfonsinos con su líder Cánovas del Castillo. La restauración se vio finalmente precipitada por un golpe militar del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874. El hijo de Isabel II fue proclamado rey de España con el título de Alfonso XII. Se inicia en España el periodo de la restauración. Regresan los Borbones. Origen de la Primera República Española. Sucinto resumen en 3 minutos y medio sobre la Primera República Española, elaborado por la Televisión Pública Andaluza Canal Sur, en el que, además de citar el resto de los factores, hacen especial hincapié en el problema cantonal en aquella comunidad. Terminemos con una reflexión, con el sexenio como oportunidad perdida para un concepto de España para todos. José Álvarez Junco, politólogo e historiador, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, se atrevió a cuestionar la construcción de las ideas sobre España que se desarrollaron en el siglo XIX. Lo recoge en su libro Mater Dolorosa, de 2001, que fue Premio Nacional de Ensayo del Ministerio de Cultura y Premio Fasterán de la Real Academia Española en 2003. La reseña elaborada por José María Fradera, mucho mejor de la que les puedo ofrecer yo, es magnífica y paso a sintetizársela. La primera lección del libro de Álvarez Junco es que los liberales del siglo XIX no fueron capaces de construir un artefacto colectivo llamado España que tuviese unas características específicas definidas, una corporeidad, y que en consecuencia se hubiese convertido de manera paulatina en el punto de referencia para las diversas facciones políticas y para un sector importante de la población. La cultura nacionalista de corte estrictamente liberal, de carácter esencialmente laico, fue cortocircuitada por la resistencia de la visión opuesta, la católica, que, tras algunas décadas de absoluto despego de la idea nacional, desembarcó cual elefante en una cacharrería en la delicada construcción de aquellos, con efectos letales. Tan devastadores que lo que había sido un proyecto auspiciado en exclusiva por el liberalismo acabaría convirtiéndose, ya entrado el siglo XIX, en un instrumento de la derecha más recalcitrante. Álvarez Junco no se abandona a la habitual confusión entre el análisis histórico con la reivindicación en clave política, pura y simple, de hechos y figuras del pasado, como si de estudiar el nacionalismo no exigiese las mismas cautelas y el mismo rigor que estudiar el precio del trigo en Castilla la Vieja. Con esto quiere decir que casi todos los estudios que se han desarrollado sobre el nacionalismo en España están tildados de una excesiva carga ideológica
y de muy poco rigor histórico. La España ceñida a sus fronteras peninsulares, más los archipiélagos adyacentes, no han existido como entidad política reconocible hasta hace poco más de 100 años. Hasta entonces existió otra entidad histórica, cuyos contornos derivaban de un pasado que se cerró con estrépito. Con la independencia de las naciones americano-hispanas y el fracaso de integrarlas con la Constitución de Cádiz de 1812, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1868, se cerró ese círculo. Pero desde O'Donnell, con la Unión Liberal en 1860, el nacionalismo conservador intenta seguir proyectando la idea de imperio con la guerra de Marruecos. Eso significa, como explica Álvarez Junco, que el espacio de la nación española siempre fue suprapeninsular. El patriotismo español era el cimiento que unificaba las expresiones políticas de la época, porque la nación la construyen los liberales. Los absolutistas, entre ellos los carlistas, que provocaron 3 guerras civiles en las que hicieron gala de una crueldad inusitada, la combaten y a lo más se adaptarán a su existencia cuando ya no tengan más remedio. La nación se construyó al mismo tiempo desde arriba y desde abajo, desde el Estado y desde el establishment político, por supuesto, pero también desde la capacidad para influir desde el rincón más oscuro de España. No costará entender que, incluso los excluidos del sistema, que fueron muchos durante el periodo isabelino o la primera restauración, tomaran conciencia de su posición porque se sabían, entre otras cosas, partes de la nación. Finalmente, el alcance popular de la gloriosa sería inexplicable sin estas corrientes profundas en las que la participación política y la idea nacional estaban profundamente entrelazadas. El problema es que al final fracasaron, triunfó la jerarquía político, económico, religiosa y el sexenio fracasó, regresando los Borbones y un régimen que veremos más adelante, ya conectados directamente con lo que va a ser el siglo XX. Muchas gracias por su atención. Les ruego que valoren si, como señala el profesor Álvarez Junco, el sexenio fue o no una oportunidad perdida para España. Espero haber llamado su atención. Profundicen si les apetece. Lean, comenten. En pocas palabras, construyan su propio punto de vista crítico. Las próximas sesiones las dedicaremos a la llamada Restauración canovista, un periodo clave para entender la España del siglo XX y la del siglo XXI.